Mateo 15. Lo que contamina al hombre. También lo podemos ver en Marcos 7, del 1 al 23. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Nota: la tradición de los ancianos. El término se refiere a la tradición oral judía, considerada como una barrera para preservar la integridad de la ley. Los fariseos atribuían a estas tradiciones tanta autoridad como a la ley escrita. Se lavan las manos. No se refiere a un acto de higiene personal, sino a la purificación ritual. Versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Nota: Jesús acusa a sus opositores de desobediencia a los mandamientos de Dios debido a su ciega obediencia a la tradición oral. Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Nota: Jesús fundamenta sus críticas del versículo 3 al comparar los mandamientos de Moisés, Éxodo 20, 12, 21, 17, con su práctica diaria. Versículo 5. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Nota: ofrenda. El término corbán en Marcos 7:11 denota una ofrenda hecha a Dios, despojada de su uso tradicional y no puesta a disposición de las personas, ni aun de aquellas en necesidad. Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nota: Jesús presenta a los necesitados como padres despojados de asistencia financiera por un hijo cuya ofrenda, corbán, es considerada sacrosanta, aunque pudiera satisfacer sus necesidades. De ahí que el hijo viola el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nota: Jesús ve en la hipocresía de los fariseos el cumplimiento de Isaías 29:13. Versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nota: dinámica del reino. Mantener nuestra confesión sin hipocresía. Confesión de fe. Jesús cita Isaías 29:13 al acusar a los fariseos de que habían puesto sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Jesús resta valor a esta adoración porque sus corazones no estaban en armonía con sus labios. La fe viviente, adoración verdadera, requiere que la boca y el corazón actúen al unísono para no ser acusados de hipocresía. Las alabanzas y la fe verdadera emanan de labios que se nutren de las profundidades del corazón. Como principio viviente, la confesión de fe no es la recitación ritualista de frases acuñadas, porque si así fuese representaría, como Jesús señala, un mero tributo a una tradición humana, una manifestación potencialmente hipócrita. Exactamente a como somos llamados a una alabanza y adoración genuinas, no como hipócritas o ritualistas, así debemos dejar que nuestra confesión de las promesas de Dios esté libre de hipocresía. Confesemos lo que el Espíritu Santo de Dios ha sembrado en nuestros corazones y esto nos hará testigos fieles. Proverbios 16, 23, 24 y Marcos 11, 22 al 24. Versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Nota: los fariseos se ofendieron con lo que se dice en el versículo 11, mientras a los discípulos se les ofrece una más amplia explicación, versículo 15. Versículo 13. Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina?
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Nota: el corazón es la fuente de las malas acciones, riqueza literaria, fornicaciones. Compare pornografía, pornográfico, relación sexual ilícita. Incluye también prostitución, ramera, incesto, disolución, adulterio e inmoralidad habitual. La palabra describe a ambas, inmoralidad física e inmoralidad espiritual, lo cual significa idolatría. Apocalipsis 2:21, 14:8, 17:2. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Nota: Jesús explica el versículo 11 en privado a sus discípulos comparando el significado literal de vientre, versículo 17, y el uso figurativo de corazón, versículo 18. La afirmación sumaria de este versículo no solo confirma la explicación del versículo 11, sino libera a los discípulos de su adhesión a la tradición de los ancianos, versículo 2. Véanse también las notas a Marcos 7, del 1 al 23. La fe de la mujer cananea, lo podemos ver también en Marcos 7, del 24 al 30, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Nota: Tiro y Sidón. Jesús está en territorio de los gentiles. Versículo 22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nota: las ovejas perdidas. Para las limitaciones del ministerio de Jesús hacia Israel, véase 10, 5, 6. Jesús se refirió con palabras similares en sus instrucciones a los discípulos sobre su propio ministerio, 10, 5, 6. Las restricciones en su misión no implicaban exclusivismo racial, sino que tenían que ver con sus limitaciones como persona y con las prioridades dispuestas por el Padre. En el plan de Dios, el Evangelio debía ser presentado primeramente al pueblo del antiguo pacto, debido al llamado que éste había recibido y las responsabilidades que pesaban sobre él. Agrupar a Israel debía preceder y preparar la reunión de los gentiles. Romanos 1:16. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Nota: la mujer reconoce el privilegio y la prioridad de Israel, pero aún así apela a la incondicional solicitud de Jesús para sanar a su hija poseída por un demonio. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Nota: véanse las notas a Marcos 7, el 24 al 30. Jesús sana a muchos, versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar y a los mancos sanados, y a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Nota: Jesús estaba en Decápolis, Marcos 7:31, una zona gentil. Alimentación de los 4,000, Marcos 8 del 1 al 10, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Nota: riqueza literaria. Saciar. Originalmente alimentar o engordar animales. Los filósofos del estoicismo empezaron a sentir desprecio por la gente común y comenzaron a aplicar saciar a los seres humanos.
La palabra llegó a significar estar satisfecho con una alimentación abundante. Versículo 34. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedida la gente entró en la barca y vino a la región de Magdala.